Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría bueno, en este caso sería la presencial, ¿verdad? De álgebra y funciones. Para comenzar, pues acá tenemos presentación de la tutoría número 4, ¿verdad? Que corresponde más que todo al capítulo, podríamos decir capítulo número 3 de la unidad de álgebra y funciones. Para comenzar, pues la finalidad de esta tutoría es hablar precisamente sobre la función lineal, función constante y la función cuadrática. Para eso, pues observemos la siguiente imagen. Si observamos acá, supongamos que llenamos un recipiente a razón de 2 centímetros por minuto. Entonces, en la primera imagen tendríamos que estamos llenando ese recipiente. En la segunda, pues ha aumentado debido al vaciado que se ha hecho, y en la tercera, pues sigue aumentando. Podríamos decir, por ejemplo, que hace 3 minutos eso se representaba con -3. En el tiempo actual eso se representa con 0, y después de 3 minutos se representaría con el signo más. Veamos la segunda, el segundo, podríamos decir, momento. El segundo momento, pues, es precisamente, ya no estamos hablando de vaciado, sino que estamos hablando de fuga de agua. Entonces, supongamos que tenemos en una primera imagen donde hace 3 minutos ese recipiente tenía cierta cantidad de agua, pero este recipiente se está vaciando a razón de 2 centímetros por minuto. Es decir, que en el tiempo actual, en 0 minutos, estaría en una línea media, y dentro de 3 minutos va a estar más bajo porque va disminuyendo. Entonces, cuando estamos hablando de una función, más que todo la parte gráfica, esa es una idea o una noción que podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, acá decimos en el primer caso que si estamos llenando y vamos considerando el tiempo versus la altura que va teniendo el llenado de ese recipiente, entonces nosotros se nos va a ir generando una serie de puntos en el plano cartesiano. Dichos puntos al final generan una línea, y esa línea es a la que le llamamos línea recta, y por lo tanto, como también las líneas rectas tienen su ecuación, y las ecuaciones se convierten en funciones, entonces decimos que eso va a ser una función lineal, que en este caso sería creciente, ¿verdad? Porque va aumentando, va desde lo pequeño a lo más alto, va aumentando la altura. Pero en este otro caso es decreciente, ¿verdad? En el segundo apartado, porque como estamos hablando de fuga de agua, entonces estamos diciendo que eso va cambiando, va tomando otro valor. Entonces, ahora supongamos que tenemos una tabla en donde en esas tablas tenemos los pares ordenados X y Y, y decimos que están en proporcionalidad directa. Ese es otro punto, ¿verdad? Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de aquellas variables en las cuales cuando una aumenta, o mejor dicho, cuando una cambia, la otra también cambia, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de una proporcionalidad directa porque estamos hablando de que las dos cambian de la misma manera. Por ejemplo, acá, supongamos que tenemos la función y igual a 2x. Tenemos x y tenemos y. Los x, pues, toman valores desde menos infinito, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y los y, pues, como estamos diciendo de que y es equivalente a 2 por x, entonces aquí sería -6, -2, -4, -2, 0, 2, 4 y 6.
Entonces, si estos los ubicamos en los pares, ubicamos estos pares ordenados en el plano cartesiano, ¿qué se nos generaría? Se nos generaría algo como esto, ¿verdad? Menos 3, menos 6, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, 0,0, 1,2, 2,4, 3,6. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero esos puntos ahí no indican nada. Sí, pero como recordemos que estamos trabajando con los números reales. Y entonces, en los números reales, se cumple, o mejor dicho, si yo tomo todos los números reales, habría que verificar si para esos números reales que yo tomo en X, también van a cumplir en Y, ¿verdad? Entonces, para eso, la idea sería que nosotros utilizáramos o hiciéramos otra, podríamos decir, otra manera de cómo verificar si eso se cumple, y para eso podríamos considerar números un poquito más pequeños. Veamos si tenemos, por ejemplo, una cantidad, bueno, podríamos decir una cantidad más pequeña de números. Ahorita intento compartirles Paint, ¿verdad? Yo creo que sí. Supongamos que tenemos entonces acá, queremos graficarlo y ya tenemos esos puntos, ¿verdad? Entonces ya tenemos que de 1 por ejemplo, de 0 a 1 está la imagen 2, de 0 a 1. Entonces aquí tenemos nosotros que el punto que representa a está acá, y aquí está el otro punto. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede de 0 a 1? Entonces, si nos fijamos, si como tenemos la asignación y igual a x al cuadrado, perdón, 2x, entonces, ¿qué pasaría si esto fuera 0.5? Si yo tengo 2 veces 0.5, me da 1, ¿verdad? Entonces aquí colocaría el punto. Ahora, si yo tengo que x vale 0.25, entonces ¿cuánto es 2 veces 0.25? Tendríamos que va a ser igual a 0.5. Entonces decimos en ese caso que para este 0.25 va a corresponder un punto acá. Y si tomamos 0.75, 2 veces 0.75 es 1.50, ¿verdad? Ahí podríamos utilizar, como estamos hablando de cantidades, por ejemplo, 25, 50, 75, ahí lo podríamos asociar. Entonces, si nosotros vamos colocando puntos que estén en la misma, nos vamos fijando que van estando en la misma línea, entonces decimos que estos puntos se asemejan a una línea recta, la cual esa línea recta pues toca o pasa por esos puntos. Entonces a esa línea recta es la que nosotros le llamamos función lineal. Anteriormente hemos dicho cuando estamos hablando de una función, ¿verdad? Que es cuando tenemos una regla de asignación que toma elementos de x y le asigna un solo elemento en y, ¿verdad? Entonces, en ese caso diríamos que estamos hablando de una función lineal. Y aquí tendríamos la forma de la función lineal, que es la que hemos definido acá, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la expresión de la forma y igual a ax más b, cuando a para a menor que 0
y la expresión de proporcionalidad directa y igual a ax cuando es mayor que 0 también son casos de la función lineal, porque si el a es menor que 0 ya vamos a ver qué sucede, y si el a es mayor que 0 también, ¿verdad? La expresión y igual a ax más b para a menor que 0, a medida que x aumenta, y disminuye, porque estamos hablando de cuando es menor que 0. Pero cuando es mayor que 0, si x aumenta, también y va a aumentar, ¿verdad? Ahora, la expresión de la forma y igual a por x corresponde a la función lineal cuando b vale 0. Por ejemplo, en la situación, acá se menciona a una situación de donde se extrajo la información, en el cual se desarrolló o se elaboró una función de la forma y igual a 200 por x. En este caso, pues b valía 0, ¿verdad? Y correspondía siempre a una función lineal. También es una relación de proporcionalidad directa donde la razón es de la forma y sobre x igual a 200. Algo que hay que mencionar es que cuando estamos hablando de razón, nosotros vamos a decir que es una razón de cambio, y la razón de cambio va a ser la variación en x sobre la variación la variación en y sobre la variación en x, ¿verdad? Ahora, si no hay cambio, entonces ¿qué sucede? Quiere decir que el valor va a ser 0, porque estamos hablando de que la variación en este caso va a ser 0. No va a haber ninguna variación, es decir, el a va a ser 0. Y si el a vale 0, entonces, como hemos dicho que la función lineal se escribe de la forma y igual a por x más b, sustituyo por 0 la a y eso me queda que es igual a b. Y a esa le vamos a llamar función constante, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que para todo x, la variable y siempre va a tomar el mismo valor b, ¿verdad? Y a es el que le hemos llamado función constante. Ahí como como un ejercicio, preguntarnos cuál sería el dominio y cuál sería el recorrido de una función lineal. A lo mejor se tengan algunas ideas, ¿verdad? por parte de cada uno, pero podemos verificar qué sucedería entonces. ¿Cómo podríamos nosotros conocer cuál es el dominio o el recorrido de esta función, tanto la lineal como la constante? Para eso vamos a hacer la gráfica. Y ahora supongamos que en este caso tengo la función de la forma y igual a por x, suponiendo, digamos 3x, es por un decir, ¿verdad? Y aquí tendríamos una función constante que le llamaríamos 4. Entonces venimos nosotros y graficamos acá y siempre va a pasar, en este caso siempre va a pasar por 0, ¿verdad? Porque si x vale 0, y también valdría 0. Entonces si x vale 1, aquí pasaría por 3, que sería acá el punto 1,3. Y si vale menos 1, entonces pasaría por menos 3, ¿verdad? Entonces en ese caso la función lineal estaría de esta forma, ¿verdad? Esa sería la función lineal, que sería de la forma y igual a 3x. Ahora, si estamos hablando de y igual a 4, es una función constante. Pero ahora, ¿cómo sería el dominio de esa, el valor de esa constante? Significa que para todo y va a ser igual a 4. Es decir, cada x que yo voy tomando
va a ir considerándose como 4 nada más. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el dominio? Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, si queremos calcular el dominio de esta función, lo primero que hacemos es decir, bueno, si yo tomo un punto aquí, ¿dónde va a estar su imagen? Y va a estar acá, ¿verdad? Entonces si tomo el otro punto acá, ¿dónde va a estar la imagen? Y así sucesivamente. Lo podemos ver como, podríamos decir como que estamos lanzando dardos en una misma dirección, ¿verdad? Supongamos nosotros que nos colocamos en un punto acá en X y empezamos a lanzar dardos, por decir así, ¿verdad? Entonces, si esos dardos que yo lanzo en una misma dirección caen en un punto de la gráfica, de la línea azul, entonces digo que es parte del dominio, ¿verdad? Entonces, y si nos fijamos nosotros, para cada punto aquí va a existir un punto en la línea azul. Entonces el dominio van a ser todos los reales. Y recordemos siempre, el dominio de una función siempre son los valores en X. Ahora, para calcular el recorrido o el rango, ¿dónde va a estar? Bueno, en este caso, decimos que el recorrido son todos los valores en Y, ¿verdad? Es decir, me fijo ahora, ya no voy a estar en X, sino que voy a estar en Y y voy a decir, si tomo cualquier punto en Y, ¿será que tiene la misma idea, ¿verdad? De lanzar dardo. ¿Será que puedo colocar ese punto o proyectar ese punto en la línea azul? Y resulta que sí, porque acuérdense que esta línea va al infinito y esta va al menos infinito, entonces el recorrido también van a ser los reales. Y en efecto, para una función lineal, el dominio siempre van a ser los reales y el recorrido también van a ser siempre los reales. Ahora, veamos en el caso de la constante, de la función constante. Aquí le podemos llamar g, ¿verdad? Algo bien importante que no sé si lo hemos mencionado anteriormente es el hecho de que las funciones siempre se representan por f o por g o h, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener una letra de esa manera. Pero en este caso hemos representado de esta manera porque es equivalente, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Partimos también de lo mismo. Si x vale 0, ¿cuál va a ser la imagen? Pues 4. Si x vale 1, 2, 3 y así sucesivamente, y empieza a tomar los mismos puntos, entonces me fijo que siempre para cada uno de acá va a tener una representación en el eje o en la recta azul, ¿verdad? Entonces el dominio de la función serían también los reales, porque tampoco hay restricción. Pero ahora, para encontrar el recorrido, en el caso del recorrido de la función, ahí sí es diferente, porque si yo me fijo acá en 4, pues empiezo, podríamos decir, a lanzar dardos, por poner el caso similar, y me fijo que pues para ninguna parte hay, para este lado, en todos está, ¿verdad? Entonces el 4 está, pero ahora si tomo cualquier punto de este lado, pues me fijo que no puedo representar o no puedo encontrar un valor en la línea azul. Entonces decimos que en ese caso va a ser el rango de la función g, va a ser específicamente solo el 4, porque solo el 4 es el que tiene representación en la recta real, ¿verdad? O sea, ese 4 toma todos los valores. Eso es válido por el hecho de que recordemos que las funciones son todas aquellas que toman un valor en x y le asignan un solo valor en y, pero no me está diciendo nada en y, ¿verdad? En y puede tener las veces que sea. Entonces, en síntesis, cuando estemos hablando de dominio de una función lineal y recorrido, siempre van a ser todos los reales, pero ya en la constante el dominio van a ser los reales y el rango va a ser
el valor constante, ¿verdad? Que en este caso, como estamos hablando de 4, es 4, pero si estuviéramos hablando de menos 3 sería menos 3, de menos 2 sería menos 2 y así sucesivamente. Cualquier valor que nosotros querramos, este, querramos nosotros encontrar, podríamos decirlo. Ahora, siguiendo con esta parte, vamos a hablar un poco acerca de la pendiente de una función lineal. Y para eso, pues vamos a decir, ¿verdad? Como una función lineal siempre va a tener la gráfica una inclinación, ¿verdad? Entonces, esa inclinación va a depender del valor de la razón de cambio. Habíamos dicho en el problema inicial de que si nosotros vamos dándole valores, por ejemplo, si estábamos poniendo el caso de llenar un recipiente, a medida que nosotros vamos aumentando en el tiempo o va cambiando el tiempo, el recipiente va aumentando de valor. La razón de cambio en este caso pues es porque vamos aumentando. Pero ¿qué sucede si estamos hablando del otro caso? De que si en lugar de llenarlo lo vaciamos, va a medida que va aumentando el tiempo va disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros grafiquemos una función lineal, la forma que tenga va a depender de la razón de cambio. Es decir, si es positivo o si es negativo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos la función y igual a 2x más 3, la forma o la inclinación de esa gráfica va a ser más grande que una función de la forma y igual a 1/2 de x más 3, porque la inclinación es totalmente diferente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en esta estamos diciendo que x aumenta o y aumenta 2 unidades a medida que x aumenta solo una. Y en esta estamos diciendo que y aumenta 1 cuando x aumenta 2. Entonces esta está menos inclinada que esta. O sea que a medida que el valor el valor de A sea más grande, entonces estamos hablando de que va a ser más inclinado la pendiente, ¿verdad? Entonces, si se quiere cambiar la inclinación de la línea recta, se modificará únicamente el valor de A, ¿verdad? En la función y igual a por x más b. Y entonces vamos a decir que en la gráfica de la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio coincide con el valor de la pendiente que puede determinarse mediante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas x y y de dos puntos. Por ejemplo, si yo tengo la función y igual a 4x menos 2, que pasa por los puntos 1, 2 y 2, 6, tendríamos que en ese caso la razón de cambio sería 6 menos 2 dividido por 2 menos 1, que son los valores en y menos sobre los valores en x, y que eso me da 4. Pero en términos generales, para cualquier función que pasa por los puntos, podríamos decir p sub 1, x1, y1 y p sub 2, x2, y2, la pendiente va a ser y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x2 menos x1. El coeficiente a en la función y igual a x más b corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, la cual tiene el mismo valor que la razón de cambio. Es decir, cuando estamos hablando de pendiente, es la misma noción de la razón de cambio. Y por ejemplo, en lo que decíamos en el caso del llenado del recipiente, como se va llenando a razón de 2 centímetros por minuto, entonces el coeficiente de variación sería 2 y la pendiente sería 2. Y en el caso que cuando se va desvaciando a razón de 2 centímetros por minuto, ahí cambia la razón de cambio, valga la redundancia, y que sería menos 2, ¿verdad? Porque está tomando valores más pequeños o negativos. Ahora, como uno de los ejercicios, proponer dos funciones lineales y encontrar su pendiente. Ustedes pueden idear
definir algunas, ¿verdad? Que no necesariamente pueden ser algunas que ya conozcan, pueden idear tener otra para poder definir, ¿verdad? Yo voy a definir algunas acá. Y por ejemplo, si yo tengo y igual a 4x más 2, en este caso el coeficiente sería la variación sería 4, pero como la variación es igual a la pendiente, entonces le llamamos m, que es la forma de representar la pendiente. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a menos 4 tercios de x más 2, entonces en ese caso el coeficiente de variación, que es igual a la pendiente, sería menos 4 tercios, ¿sí? Y como también hemos dicho que la pendiente es la razón de cambio entre dos puntos, que se puede calcular de esta manera, entonces aquí decimos, por ejemplo, que la variación en y es de 4, o sea, esta diferencia es 4, a medida que la variación en x es de 1. Es decir, que si aquí da 1, aquí da 4. Y en este caso decimos que, bueno, primero que la pendiente es negativa. Y si que la pendiente es negativa, y luego de que por cada 3 unidades que cambia x, 4 cambia y. ¿Sí? Y esa es una de las estrategias para poder encontrar luego la forma en cómo graficar una función, ¿verdad? Una función, en este caso, lineal. Ahora tendremos entonces la interrogante, ¿verdad? ¿Cómo graficamos la función lineal o cómo encontramos los intersectos con los ejes coordenados? Entonces vamos a decir que para graficar una función lineal, lo primero que debemos de conocer es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa gráfica? Y lo segundo, el punto de corte de la gráfica de la función y igual a x más b en el eje y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente va a ser necesario saber quién es A y determinar qué indica la pendiente, y saber quién es B, que es la constante que aparece ahí. Entonces, ese B va a ser el valor donde y corta donde la función corta al eje y. Y al valor donde la gráfica corta el eje y se le va a llamar, en este caso, intercepto. Entonces vamos a decir, la función y igual a x más b va a tener pendiente a e intersecto b. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si tengo y igual a 3x menos 5, la pendiente es 3 y el corte o el intersecto en el eje y va a ser menos 5, ¿verdad? Ese b, al graficarlo en el punto, va a corresponder al punto 0, b, ¿verdad? Que va a ser la forma en cómo graficarlo. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos el intersecto con el eje de las x? Pues haciendo y igual 0, porque si y vale 0, entonces nos ubicamos específicamente en toda la recta x, y haciendo y igual 0 obtendríamos el valor de x, o donde corta el eje de las x. Vamos a analizar ahorita para poder tener una idea de cómo graficar una función lineal, ¿verdad? Por ejemplo, analicemos la función y igual a 2x más 1. Esta es la función. Ahora, en la tabla, si nosotros le damos valores a x, supongamos que le damos 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y aquí menos 1, menos 2.
Como estamos hablando que es 2x más 1, digo yo 0 por 2 por 0, 0 más 1, pues la imagen es 1. Ahora 2 por 1, 2 más 1, 3, entonces la imagen es 3. 2 por 2, 4 más 1, 5, entonces la imagen es 5. Y así sucesivamente empezamos a generar toda la tabla. Ahora, pero de esta tabla nosotros construimos la forma o la ecuación de la función. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es observar que va aumentando de 2 en 2. Y como va aumentando de 2 en 2 en Y, entonces aquí escribimos la pendiente que va a ser 2 o la razón de cambio. Luego, si me fijo, el número que está aquí, el Y, cuando X vale 0 es 1, entonces quiere decir que ese 1 va a ser el que va a estar asociado acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos entonces? Bueno, ya teniendo de la ecuación a pasar a la gráfica, lo que hacemos es que decimos, bueno, resulta que el 1 es el intercepto o el valor cuando X vale 0. Entonces me ubico en el punto 0,1 y pongo ese punto acá. Pongo ese punto acá. Entonces luego que ya puse ese punto acá, que es el intercepto, me fijo en el 2, que es la pendiente. Entonces para fijarme en ese 2, que es la pendiente, que es lo que yo digo, bueno, como es 2, significa que por una unidad que me desplace en X, me voy a desplazar 2 en Y. Entonces para poder colocar el otro punto, yo puedo partir del intersecto. Me desplazo hasta el 1 y luego me fijo que vale 2, entonces pongo ese punto acá. Y ya teniendo dos puntos, por geometría elemental sabemos que por dos puntos solamente pasa una recta. Y en este caso va a ser la recta de la función y igual a 2x más 1, que es la función lineal de la que estamos hablando. Entonces vamos a decir, en resumen, si tenemos las tres cosas, si en la tabla el valor de y cuando x vale 0, en la ecuación le vamos a llamar el b, y en la gráfica va a ser el intersecto en el eje y. Ahora, si en la tabla aumento en y al aumentar una unidad en x, le vamos a llamar en la ecuación el valor a, y en la gráfica le vamos a llamar la pendiente. Entonces esas son las tres relaciones que hay entre una función lineal, ¿verdad? En este caso la tabla, la ecuación y la gráfica. Como un ejercicio que hay, la sugerencia es que vayan anotando todos los ejercicios y ustedes los vayan proponiendo, ¿verdad? Proponer dos funciones lineales y luego encontrar el intersecto con los ejes coordenados. También podrían idear hacer la gráfica, ¿verdad? Vaya, acá yo les voy a proyectar cuál sería la idea. Bueno, yo voy a graficar a esta función, perdón. Vale, y para eso pues lo primero que hacemos es definir quién va a ser mi función, ¿verdad? Tiene que ser una función lineal, entonces digo yo, y va a ser igual a menos 3x más 2. Vaya, anteriormente hacíamos una relación entre tabla, ecuación y gráfica, pero ahorita nosotros ya no vamos a tratar la parte de las tablas, porque las tablas podríamos decir, las tablas es como lo básico. Entonces nosotros solo vamos a hablar de la ecuación y la gráfica. Entonces venimos y decimos, bueno, ¿quién sería A? En este caso, va a ser A. ¿Quién va a ser B? Bueno, decimos, va a ser B. Entonces, si quiero encontrar el intersecto con el eje de las X,
perdón, con el eje de la Y, eso sería el B, ¿verdad? Ese sería el valor de B, que sería 2. Ahora, si quiero encontrar el intersecto en el eje de las X, puedo hacerlo, ¿verdad? Pero no es como prescindible. Decimos, si quiero encontrar el intersecto en el eje de las X, solo hago Y igual 0. Aquí lo podemos hacer como algo aparte. Por ejemplo acá, si Y vale 0, entonces digo que 0 es igual a menos 3 X menos, bueno, X más 2, despejo, y el menos 2, el 2 lo paso a restar, menos 2 igual a menos 3X, y luego el menos 3 lo paso a dividir y me quedaría menos 2 entre menos 3 igual a X. Y como menos entre menos es más, entonces quedaríamos que el intersecto va a ser 2 tercios, que es el que pondríamos acá. Pero ya a la hora de considerarlo como un punto, entonces decimos el intersecto en Y sería el punto 0,2. Entonces busco aquí, supongamos que este es 1 y este es 2. Entonces aquí tendríamos el intersecto de esa gráfica. Luego podemos tomar el intersecto en X, ¿verdad? Que sería 2 tercios. Y 2 tercios, si nos fijamos, es más o menos por acá, ¿verdad? Sería la tercera parte de dividir la unidad en 3. Pero la manera más fácil, podríamos decir más fácil, sería de que utilicemos la pendiente. Como la pendiente en este caso es negativa, vamos a decir que por cada unidad en X, por cada unidad en X, va a disminuir 3 unidades en Y. Por ser negativo. Vale, y entonces aquí nos ubicaríamos nosotros en el punto menos 1, ¿verdad? Y aquí sería uno de los puntos que ya lo consideramos, que es el intersecto, y aquí sería el otro punto donde caería, ¿verdad? El otro punto de la gráfica. Entonces venimos y, bueno, algo bien importante es que aquí yo consideraba el intersecto en X, pero negativo, ¿verdad? Pero al final era positivo. Por eso iría aquí, ¿verdad? Yo lo ponía acá, pero me estaba equivocando. Entonces venimos y consideramos la gráfica que pasa por esos dos puntos. Y ya teniéndolo de esa manera, ahí ya he representado yo a la función y igual a menos 3x más 2, menos 3x más 2. Ahí ustedes pueden hacer uso de cualquier otra función. El objetivo es que veamos que lo primero que hay que hacer es el intersecto en el eje de la Y, que es el punto 0,b, y luego partiendo de ese punto digo cuántas unidades me desplazo en X y cuántas unidades debo desplazarme en Y. Si en ese caso, si la pendiente es positiva, entonces a medida que yo me desplazo una unidad en X, subo 3 o las unidades que sea en Y cuando es positivo.
pero cuando es negativo, en lugar de subir, bajo, ¿verdad? Así como en este caso. Si se fijan, ya no es como necesario estar haciendo uso de la, de la tabla, sino que de una vez hacemos todo ese proceso de graficar a esta función. Entonces, ¿qué podemos decir de la pendiente de una función lineal? Que si la pendiente es positiva, entonces la gráfica va hacia arriba. Es decir, que va incrementando, va aumentando. Aquí tenemos, por ejemplo, y igual a 1/2 de x más 3. Si x aumenta 2 unidades, y va a aumentar 1, porque el x siempre va en la parte de abajo y la y siempre va en la parte de arriba. Entonces decimos, cuando x aumenta una unidad en x, cuando se aumenta una unidad en x, solo aumenta la mitad de la unidad en y. Y así, ¿verdad? Pues podemos considerar cuando es positiva. Y cuando es negativa, entonces va hacia abajo. Que en este caso decimos que cuando x aumenta una unidad en y disminuye la mitad, porque aquí estamos considerando y igual a menos 1/2 de x más 3. Y esa sería la relación entre cada una de esas pendientes. Ahora, vamos a ver el concepto de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Supongamos que queremos graficar en el mismo plano las siguientes funciones: y igual a 2x, y igual a 2x más 2, y igual a 2x más 4, y igual a 2x más 6, y igual a 2x menos 1, y igual a 2x menos 4 y y igual a 2x menos 6. Vale. Si nosotros graficáramos esas 7 funciones, ¿qué sucedería? Aquí ya tengo yo la gráfica. Como estamos hablando de y igual a 2x, entonces el intersecto es 0. Y decimos, por cada unidad en x aumenta 2 en y. Entonces la línea morada sería y igual a 2x. Ahora, si estamos hablando de y igual a 2x más 1, el intersecto sería, bueno, en este caso es 2x más 2, ¿verdad? Entonces el intersecto sería, en este caso, 2. Y luego, como estamos hablando de que por cada una unidad en x aumenta 2 en y, entonces la línea azul sería la 2x más 2. Luego, si tenemos 2x más 4, sería la roja. Si tenemos 2x menos 2, sería la verde. Si tenemos 2x menos 4, sería la creo que es ocre. Y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos, todas estas líneas son paralelas. ¿Por qué? Porque tienen la misma distancia, ¿verdad? Nunca se van a cortar entre sí y siempre van a la misma dirección. Pero ¿qué tienen en común esta gráfica, estas funciones? Pues lo único que tienen en común es en este caso diríamos la pendiente, que en este caso es 2, 2, 2, 2, 2. Es decir, si la pendiente se mantiene, resulta que la función va a mantenerse en la misma dirección, es decir, las líneas o las rectas van a ser paralelas. Ahora supongamos que queremos graficar las siguientes funciones en el mismo plano: y igual a 3x más 1 y y igual a menos 1/3 de x menos 2. Para eso, pues vamos a hacer la gráfica, en este caso utilizando otra herramienta. Vamos a ver qué podría suceder. Entonces, si nosotros agregamos la función y igual a 3x, digamos, más 4. Si nos fijamos, el intercepto en este caso es 4. Entonces estaríamos hablando que este es el intersecto. Y la pendiente en este caso es 3, es decir, que estamos diciendo que por cada una unidad que se desplaza en x,
se desplaza 3 en Y, ¿verdad? Ahora me piden que grafique Y igual a menos 1/3 de X, digamos, más 2. Y ahí la tenemos. Ahora, si nos fijamos, nosotros, pues resulta que como es más 2 el intersecto, entonces es acá, ¿verdad? Y ahora, como estamos hablando de menos 1/3, entonces decimos, si X aumenta 3 unidades, si X aumenta 3 unidades, Y va a disminuir una, porque estamos hablando de menos 1/3. Entonces, el otro punto es básicamente acá, ¿verdad? Ahora, si yo saco la intersección de estos conjuntos, utilizando, en este caso vamos a utilizar esta herramienta de GeoGebra. Si saco la intersección de ellos y luego vengo y encuentro el ángulo de esas, al unir esos puntos, ¿qué sucede? ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿qué podríamos concluir con eso? Podríamos concluir entonces que esas rectas van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque el ángulo generado me va a dar o me da de 90 grados. Entonces ahora venimos y bueno, decimos ¿cuál era la pendiente de la primera función? Bueno, como decíamos que era 3x más 2, la pendiente 1 era 3. Pero si tenemos la otra función, y igual a menos 1/3 de x, bueno, aquí era más 4, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner más 2. ¿Cuál era la pendiente número 2? Pues la pendiente número 2 era menos 1/3. Ahora, si yo quiero multiplicar la pendiente 1 por la pendiente 2, ¿cuánto me da eso? Sería 3 por menos 1/3. Y si luego vengo y simplifico este 3 con este 3, solo me queda que esto es igual a menos 1. Entonces vamos a decir que si dos rectas son perpendiculares, significa que la multiplicación de sus pendientes va a ser menos 1. Observen ustedes que no interesa cuál es el valor de la constante, ¿verdad? Porque yo esta constante yo la puedo cambiar, le puedo poner otra, ¿verdad? Por ejemplo, puedo ponerle 5, pero el ángulo generado siempre va a ser el mismo, siempre va a ser de 90 grados. O sea que ahí no interesa la gráfica o digamos la constante que nosotros querramos colocarle, ¿verdad? Siempre va a depender de la pendiente. Podemos hacer una prueba o podríamos considerar acá ingresar algunos deslizadores. Por ejemplo, si yo ingreso el deslizador A de menos 5 a 5, ¿verdad? Y luego ingreso el deslizador B, digamos, también de 5 a 5, y defino la función y igual a menos 3x más a. Como el deslizador tiene 1, entonces me da menos 3x más 1. Pero luego yo quiero representar la otra función que le llamo y igual a 1/3 de x más b, que también pues tiene esa forma. Vaya, si yo le doy
animar. Si le doy animación, observemos que la gráfica solo se mueve de una dirección a otra. Es decir, que no cambia, porque al final no depende de, en este caso, no depende del intercepto, porque yo lo que le he cambiado es el intercepto, sino que depende exclusivamente de las pendientes. Pero es como en todo, para todo, sea para donde sea que vaya la gráfica, en este caso la recta, los ángulos siempre van a ser de 90 grados y por lo tanto va a ser perpendicular. Lo mismo podríamos considerar si hablamos de funciones paralelas, ecuaciones paralelas. Por ejemplo, si yo coloco y igual a 3x, menos 3x, perdón, más a, aquí no me genera, creo que tengo que utilizar otro. Bueno, voy a utilizar otro deslizador que le voy a llamar C y encuentro la función de la forma y igual a menos 3x más c. Vaya, si me fijo ahí y yo le doy también animación, pues de la misma manera, pues esa gráfica siempre sigue siendo paralela a esta otra, porque lo único que cambia en este caso es la posición de donde esté, pero siempre van a ser paralelas, ¿verdad? En cada uno de los casos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del punto medio de un segmento de recta. Supongamos que tenemos x1 que le vamos a llamar 3 y x2 que le vamos a llamar 5. ¿Cuál sería el punto medio? Bueno, si lo intentamos ilustrar en el plano en la recta numérica, por decirlo así, tendríamos que va a ser 4. Ahora, pero si tenemos y1 igual a 1 y y2 igual a 7, ¿cuál sería el punto medio? Pues en ese caso, pues podemos ir contando, ¿verdad? Cuánto hay de 1 hasta 7 y luego verificar cuál es el de en medio. Por ejemplo, contando desde 1 hasta 7, nos damos cuenta que el de en medio sería el 4. Pero, ¿qué sucede si queremos considerar los pares ordenados 3,1 y 5,7 y encontrar su punto medio? ¿Cuál sería? Entonces, ahí como que no es que sea más complicado, pero como que se torna un tanto necesario poder verlo desde otra perspectiva. Vamos a hacerlo ahorita acá. Vaya, ya habíamos dicho que si tenemos de 3 a 5, el punto medio sería 4. El punto medio acá sería 4. Y luego de 1 a 7, el punto medio sería también 4, ¿verdad? Porque es el que está en medio acá, el que está a la misma distancia.
Ahora, si consideramos los pares ordenados, bueno, aquí tendríamos el primer par ordenado, que sería el 1,3, y aquí tendríamos el otro par ordenado que sería 7,5. Entonces, si nosotros unimos esos segmentos, pues el valor que obtendríamos, o la gráfica que obtendríamos sería esta. Ahora, quisiéramos encontrar cuál es el punto medio, pues, de esa recta, y resulta que cumple la misma característica, que sería en este caso 4,4, y si nos fijamos, pues cae precisamente acá, ¿verdad? Entonces ahí decimos nosotros de que este sería el punto medio de este segmento de recta, ¿verdad? En el plano cartesiano. Ahora, pero nosotros lo hemos hecho así nada más al tanteo, ¿verdad? Contando y contando y contando. Pero resulta que esto no lo vamos a hacer así solo contando, ¿verdad? Siempre, sino que hay que utilizar una fórmula. Entonces vamos a decir que este punto medio va a ser, le vamos a llamar x1 a la primera componente de acá, ¿verdad? Y x2 a la segunda componente de en x. Y1 a la que corresponde al primero y Y2 al siguiente. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a Y sub 1 más, perdón, X sub 1. Vamos a poner forma látex, sería X sub 1 más X sub 2, todo eso dividido por 2, ¿verdad? Todo eso dividido por 2, coma, Y1 más Y2 dividido por 2. Entonces, y ese sería el valor del punto medio de acá, ¿verdad? Y lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Pues precisamente dándonos o comprobando que eso es cierto, ¿verdad? Y si aquí no nos fijamos, si yo sumo 3 más 5 me da 8, 8 entre 2 me da 4, y ese 4 pues el valor en y. Y aquí 1 más 7, 8, y 8 entre 2 es a 4. Entonces el punto medio de cualquier segmento de recta, sin importar la fórmula gráfica, porque si nosotros lo graficamos sí podemos observar fácilmente, pero resulta que no necesariamente vamos a tener la gráfica, sino que podemos tenerlo en fórmula. Entonces la fórmula para el punto medio de un segmento de recta en la línea, en cualquiera, porque no necesariamente en el plano cartesiano, va a ser este segmento sumado con este segmento dividido entre 2, y ya en el plano cartesiano sí va a ser de esta manera. Ahora vamos a mencionar un poco acerca de las ecuaciones de la línea recta. No sé si le han dado lectura a la parte de los materiales que se han compartido, y podríamos decir que una de las formas que se tiene es primero la pendiente intersecto, ¿verdad? La pendiente intersecto es la noción que nosotros hemos abordado ahorita, pero también está la punto pendiente. La punto pendiente, bueno, pero para empezar, la pendiente intersecto es cuando me dan la pendiente y pues, el intersecto, ¿verdad? Que es la fórmula y igual a x más b, o le podemos llamar mx más b, que es la forma que se suele utilizar por la pendiente. Pero también está el punto pendiente, que es cuando me dan un punto y me dicen cuál es la pendiente que tiene.
para poder llegarlo a la fórmula de la ecuación. También está 2 puntos de la recta, también está la ecuación general, y la otra son las ecuaciones simétricas o ecuaciones paramétricas también. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas ecuaciones de la recta. La primera, que estamos hablando de la pendiente intersecto, es, por ejemplo, la fórmula de la ecuación de la pendiente intersecto pues como toda ecuación de la línea recta es de la forma, aquí le podemos llamar mx más b, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la pendiente y tengo el intersecto, imagínense que me dicen la pendiente es 2 y el intersecto es el punto 0, menos 1. Entonces la ecuación sería y igual a 2x más 1, 2x menos 1, perdón. Y ahí ya encontré la ecuación. Pero imaginémonos que me dice la pendiente es menos 3 y pasa por el punto 1,5. Entonces la forma de la ecuación punto pendiente es y menos y1 igual a m factor de x menos x1. Entonces lo que hago yo es sustituir los valores, ¿verdad? Por ejemplo, para 1 lo sustituyo en x1 y para 5 lo sustituyo en y1. Entonces esto me quedaría, por ejemplo, y menos 5 igual a menos 3 factor de x menos 1. Y esto me quedaría y menos 5 igual a menos 3x más 1. Y luego despejo y, ¿verdad? Como el objetivo es llevarlo a esta forma, porque esta es la fórmula general, la fórmula general de la ecuación de la recta. Entonces el menos 5 lo paso en este caso a sumar, me quedaría menos 3x y como el 5 pasa a sumar al 1 sería más 6, ¿verdad? Y ahí lo tendríamos y quedaría de esta forma a la hora de encontrar su ecuación. Ahora, si me dice, por ejemplo, si me dice, por ejemplo, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos 2 puntos? Supongamos que me dice que pasa por el punto 2,3 y el punto menos 4,5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Aquí es la ecuación 2 puntos de la recta. ¿Cuál es la ecuación 2 puntos de la recta? Pues, bueno, lo podríamos escribir de esta manera. Y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 factor de x menos x1. Y aquí podríamos sustituir todo, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de y1 pongo 3 y aquí pongo 5 menos 3 sobre menos 4 menos 2 factor de x menos 2, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría y menos 3 igual a 2 entre menos 6 factor de x menos 2.
Continuándolo acá, decimos que esto va a ser y menos 2 igual, al simplificar ahí me va a dar menos un tercio. Y ese menos un tercio al multiplicarlo por x sería menos un tercio x. Y luego menos un tercio por menos 2 sería más 2 tercios. Luego ese y, ese menos 2 lo paso a sumar y me queda menos un tercio de x más 2 tercios más 2. Pero simplificamos esto. Como tengo 2 tercios, una técnica para poder sumar fracciones, una técnica bien adecuada, es ver cuántos tercios hay en el número 2. Entonces, si me fijo, con 3 tercios hago una unidad. Ahora, si tengo 2, voy a tener 6 tercios. Entonces digo, si a 6 tercios le sumo 2 tercios, eso me va a dar igual a 8 tercios. Y por lo tanto, la ecuación va a ser menos un tercio de x más 8 tercios. Y ahí lo hemos llevado a esta forma que tenemos acá, que esa es la 2 puntos de la recta. La 2 puntos de la recta es la más complicada, podríamos decir, más complicada por el hecho de que se hace doble trabajo. Se calcula la pendiente y luego de calcular la pendiente lo llevamos a la otra forma. Pero también está la ecuación general. La ecuación general tiene una forma tiene la siguiente forma. Es de la forma ax más by más c, podríamos decir, igual 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tomando de referencia este de acá, quiere decir que yo tengo que tener todos los elementos en este miembro, y por lo general con números enteros, si es que es posible. Entonces lo que hacemos es, vamos a escribir en términos de eso. Entonces partimos y lo primero que nos fijamos es que es una suma de fracciones de igual denominador. Entonces en suma de fracciones de igual denominador escribo el mismo denominador y sumo los exponentes, que en este caso el menos lo absorbe la parte del numerador. Entonces me quedaría menos x más 8. Luego ese 3 lo paso a multiplicar y esto sería equivalente a 3y igual a menos x más 8. Luego ese menos x lo paso a este miembro y me quedaría x más 3y, y este menos 8, más 8 que lo paso a restar, ¿verdad? Y menos 8 igual 0. Y esta sería la ecuación general, podríamos decir, de la recta, que en este caso es en este caso sería la fórmula esta. Ahora, cuando estamos hablando de la ecuación simétrica, lo único que hacemos es dividir todos los elementos sobre el máximo valor, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí podría considerar, si la fórmula general es x más 3y menos 8 igual 0, esa sería la ecuación general. Lo que yo hago es que dejo en términos de 1 y paso a dividir. Por ejemplo, sería dividir por 24. Entonces aquí me quedaría 24, aquí me quedaría 8 y aquí me quedaría 1, ¿verdad? Aunque en ese caso las ecuaciones simétricas las vamos a ver tal vez en otra ocasión, ¿verdad? Pero esas son las
las más utilizadas de las ecuaciones de las ecuaciones de la recta con las cuales se trabajan. Otro concepto que vamos a mencionar es el concepto de la función cuadrática. Y para eso pues vamos a mencionar de que, bueno, ¿cuándo vamos a decir que una función es cuadrática o existe una función cuadrática? Bueno, cuando tengamos una magnitud y que sea directamente proporcional al cuadrado de otra magnitud x. Es decir, si y es de la forma a por x al cuadrado, donde el número a es una constante, es decir, un número real fijo. Por ejemplo, la distancia que recorre una pelota al caer va a ser directamente proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido desde que se cae. Esa es una de las propiedades de la física. Ahora, si tenemos que y es igual a x al cuadrado, entonces el valor de la constante a puede encontrarse sustituyendo un par de valores particulares de x y de y luego se resuelve la ecuación. Eso significa que en algunas situaciones probablemente me pida encontrar el valor de la constante de proporcionalidad del cuadrado de una variable para poder graficarla. Entonces, si eso ocurre, pues lo único que se hace es sustituir un punto en la fórmula que tenga la ecuación y encontramos el valor de y en este caso. Supongamos entonces que tenemos, bueno, que y es equivalente o es proporcional al elevar al cuadrado un valor de x. Y me dan los datos que están ahí: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y como lo voy a elevar al cuadrado, entonces menos 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, y así sucesivamente. Entonces, lo que se nos pide es que nosotros grafiquemos esa función cuadrática. Entonces tenemos acá estos puntos, los graficamos. Algo que nos menciona acá es el hecho de que el menos 4 al elevado al cuadrado, aunque es negativo, pero siempre va a ser positivo, porque una de las propiedades de todo número es que al elevarlo al cuadrado, sea positivo o negativo, siempre va a dar positivo. Entonces graficamos esos puntos. Graficamos esos puntos y nos fijamos qué forma tiene. Por ejemplo, aquí menos 4, 16, menos 3, 9, menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 4, 6. Y viene de arriba hacia abajo y luego va subiendo. Entonces, si nos fijamos, ya tiene esa forma, y a eso es lo que le vamos a llamar entonces una función cuadrática. Y la gráfica de esa función le vamos a llamar parábola, que va a pasar precisamente por el origen 0,0. Todas las funciones cuadráticas van a tener como gráfica a una parábola, y su fórmula o su forma va a ser similar a la de y igual a x al cuadrado. Entonces, en ese caso vamos a decir que estamos hablando de una función cuadrática. Vamos ahorita a ver si podemos graficarlo en GeoGebra. Y como hemos dicho, todas las funciones, bueno, vamos a definir deslizadores.
Vaya, y lo primero es definir que toda ecuación cuadrática es de la forma ax al cuadrado más px más c. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las ecuaciones cuadráticas van a tener esta forma. Por ejemplo, en este caso, el 1, vamos a decir que el 1 es la constante. Bueno, no podríamos decir que es en sí la constante con la cual se desplaza, ¿verdad? Pero el valor de x es el que permite que esta gráfica o estas gráficas se vayan como, podríamos decir, haciendo de una manera determinada. Si yo le doy acá animación, por ejemplo, en el B, que el B es el valor que toma acá, si nos fijamos, lo que va cambiando es que la gráfica se va moviendo en un solo sentido, de una sola forma. Si nosotros activamos el rastro para ver qué figura se nos va generando, si nos fijamos, se mantiene, este punto se mantiene fijo de esa gráfica, y de ahí lo demás va cambiando, y todo va cambiando en función de acá, tanto para arriba como para abajo, como para un lado y para el otro. Pero este punto en específico queda fijo, y ese es el punto que le vamos a llamar el intersecto, al igual que en la función lineal. Ahora, si yo en lugar de si yo en lugar de animar el B, animo el A, por ejemplo, bueno, en este caso ya me lo tira los dos. Bueno, pero si animo el A lo que me hace es cambiar la dimensión de la gráfica. ¿Por qué? Porque si el valor es positivo, entonces la gráfica abre hacia arriba, pero si el valor es negativo, entonces la gráfica abre hacia abajo. Lo otro es que dependiendo de la gráfica que se tenga, el valor de la constante a, así va a ser la forma que va a tener. Por ejemplo, bueno, vamos a quitar esto. Por ejemplo, si yo grafico 2x al cuadrado, la gráfica que me genera es la que está en azul, ¿verdad? Pero si yo solo tuviera x al cuadrado, si nos fijamos, tiene esta forma, ¿verdad? La g es la x al cuadrado y la f es la de 2x cuadrado. Si nos fijamos, va acercándose a, en este caso, el eje de la y. Ahora, pero si yo tengo, digamos, 1/3 de x al cuadrado, entonces, ¿qué sucede con ese? La gráfica es más, en este caso podríamos decir que está más como acercándose al eje Y, al eje X, perdón. Entonces, en este caso decimos que la gráfica tiene una contracción, en este caso del morado, y en el caso del azul tiene una dilatación. La dilatación es como que se está estirando más, ¿verdad? Porque si nos fijamos, para cada valor en X, pues va tomando valores más pequeñitos, ¿verdad? Ahora, pero imaginémonos que grafiquemos menos x al cuadrado. ¿Qué sucede si grafico menos x al cuadrado? Pues resulta que es casi la misma gráfica de la anaranjada, pero va hacia abajo, es decir, va de esta forma.
Entonces en ese caso es precisamente porque la gráfica tiene un valor negativo. Y si grafico menos 1/3 de x al cuadrado, también es la misma forma, pero lo único que se ha hecho es como una reflexión, podríamos decir, reflexión del morado sobre este de acá. Y si graficamos menos 2x al cuadrado, también se tendría como la reflexión del azul, ¿verdad? La reflexión del azul, que sería el verde. Entonces, en síntesis podríamos decir que si la parábola abre hacia arriba, entonces vamos a tener que va a ser positivo. Bueno, al revés, si la constante de proporcionalidad o el valor que acompaña aquí a la variable es positivo, entonces la gráfica abre hacia arriba. Si es negativo, entonces la gráfica abre hacia abajo. Si el valor es mayor que 1, entonces la gráfica en este caso se contrae, ¿verdad? Es decir que, bueno, se dilata, perdón, se hace más grande. Y dependiendo, ¿verdad? Si es positivo o es negativo el valor de la constante. Ahora, si es menor que 1, si está entre 0 y 1, entonces la gráfica siempre va a ser estirada de esta forma. Ahora, si yo, por ejemplo, grafico x menos 1 al cuadrado, si me fijo, ¿qué es lo que cambia? Vamos a ocultar todas las demás gráficas y solo vamos a dejar esta. Si nos fijamos, ¿qué ha pasado? Lo único que ha pasado es que esta gráfica de la cuadrática se ha desplazado una unidad a la derecha. Bueno, a nuestra derecha, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la derecha de lo que se está proyectando, entonces sería el otro lado. Ahora, si grafico, por ejemplo, x más 4 al cuadrado, entonces es como que esta gráfica anaranjada yo la he desplazado hasta menos 4. ¿Sí? Y lo mismo sería si graficara x menos 5 al cuadrado, que lo único que hago es desplazarme hacia este lado de acá. Pero si grafico, por ejemplo, x al cuadrado más 3, entonces es como que tengamos la misma gráfica de la anaranjada, o sea esta, pero 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? Y si hacemos lo mismo, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado más 3, entonces es la misma gráfica acá, pero desplazada 3 unidades. Entonces en síntesis decimos que si entre paréntesis o la parte que está dentro elevada al cuadrado le resto un número acá, entonces la gráfica va a ser el desplazamiento a la izquierda, a nuestra derecha, perdón, de esa gráfica, de esa misma gráfica. Pero si en lugar de restarle le sumo, entonces va a ser el desplazamiento a la izquierda o a nuestra izquierda de esa misma gráfica. Si también le sumo otro valor fuera del valor que está elevado al cuadrado, entonces ese de acá va a estar de esa forma como elevado perdón, desplazado tanto a la izquierda o a la derecha como hacia arriba, en ese caso. Entonces esas serían como las características de esa función. Ahora, ¿cómo encontrar o cómo saber, digamos, los elementos de una gráfica de la función cuadrática? Bueno,
El punto más bajo, o en el caso de que sea negativo, el más alto, va a ser el vértice, que va a estar representado por este punto. Por este punto de acá, el más bajo, ese se llama vértice. El vértice de la parábola. Y luego vamos a decir que esta gráfica es simétrica. Simétrica con respecto a la recta que pasa por el vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la simetría con respecto a ese valor, entonces me generaría la misma gráfica al otro extremo. Entonces por eso decimos que es simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Y eso significa que lo mismo que hay de aquí para acá, hay de aquí para acá, ¿verdad? Esta parábola también está asociada con la parábola que se estudia en geometría más adelante, ¿verdad? Cuando estamos hablando del foco, de la generatriz, de la distancia que hay del foco a la generatriz, el valor de acá, bueno, cumple todas las características, pero vamos a dejar el curso de geometría para que ahí se estudie todas esas propiedades que tiene la parábola, ¿verdad? Lo otro es cuál es el dominio de la función cuadrática. Bueno, si nos fijamos nosotros, vamos a dejar solo la función cuadrática sin ningún desplazamiento. Esa. Si nos fijamos nosotros, todo elemento que tomemos de acá del conjunto de las X, todo elemento va a tener una representación, ¿verdad? Si hacemos la misma idea de los dardos, para un punto acá va a tener representación acá, para acá, y así sucesivamente, todos tienen una representación. Aquí podemos decir, pero no sabemos qué pasa, ¿verdad? Pero resulta que aquí, aunque sea de manera lenta, pero se supone que en el infinito estos valores siempre van a tener representación en el eje de las Y, aunque sea muy elevado. Entonces, como si va a tener representación, vamos a decir que el dominio de los números de la ecuación cuadrática o de la función cuadrática van a ser todos los números reales. Pero el recorrido, en el caso del recorrido, sí no va a ser todos los números reales, porque si nos fijamos, para estos valores de acá no hay representación. Aquí yo puedo lanzar la misma noción de los dardos hacia cada dardo o hacia cada dardo y nunca va a encontrar el valor de X. Sin embargo, de 0 para arriba sí, ¿verdad? Porque acá y acá y así sucesivamente. Entonces, en este caso decimos que el recorrido es el intervalo cerrado en 0 hasta más infinito, abierto. Por lo general, en una ecuación o una función cuadrática, siempre ¿cómo se llama? Siempre el recorrido lo vamos a poder encontrar haciendo la gráfica previamente, ya que de otra manera no podríamos como obtenerla de manera más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo vamos a hacer para graficar una función cuadrática? Lo primero es, supongamos que tenemos supongamos que yo quiero graficar la ecuación y igual a 2x al cuadrado. Entonces, para graficar eso, pues lo único que yo tengo que saber es que la gráfica que me genere o que tenga va a ser primero que el intersecto va a ser el punto 0,0.
Entonces ya tendríamos algo acá, ¿verdad? Que el punto va a ser el 0,0. Este punto de acá. Y luego empiezo a considerar que sería como la misma función cuadrática o ecuación cuadrática, pero con la diferencia que ya estaría como más dilatada, podríamos decir, ¿verdad? Quiere decir que está tomando valores más en y a medida que este toma un valor acá. Entonces, por ejemplo, aquí cuando es 1, esto va a ser 2. Y cuando es menos 1, también va a ser 2. Entonces la gráfica que me genera sería como de esta manera, algo así. Ahora, pero si en lugar de tener y igual a 2x cuadrado, yo tuviera y igual a menos 3x al cuadrado, entonces ahí en este caso la gráfica, como es negativa, va a ir hacia abajo. Y eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Va a ir hacia abajo. Y luego si es menos 1, pues la imagen va a ser 3, digamos, por aquí. Si es 1, también va a ser 3. Entonces voy a tener el punto acá 3 y el punto acá 3. Y la gráfica va a cumplir la misma característica que esta y va a ir hacia abajo. Y siempre va a pasar por este punto 0,0. ¿Por qué? Porque aquí no le hemos agregado el intersecto. Porque si esto fuera más 3, entonces es como que esta gráfica solo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es como que esta gráfica solo la cortemos y luego la aumentemos 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? Que en este caso sería 1, 2 y 3, algo así. Pero en el caso de que hiciéramos, le sumáramos un 3 acá, ¿verdad? Porque ese 3 indica el intersecto que hay de la gráfica con cualquier otro elemento. Entonces, si es positivo va hacia arriba y si es negativo va hacia abajo. Si el número es mayor que 1, entonces quiere decir que está más, podríamos decir más como dilatada, ¿verdad? O sea, en y se dilata más. Ahora, si tengo, por ejemplo, que yo quiero graficar y igual a, por ejemplo, x cuadrado más 4x más 2. Esta es una ecuación cuadrática porque hemos dicho que las ecuaciones cuadráticas tienen la forma ax cuadrado más bx más c. Es la misma que en la función cuadrática con la ecuación general cuadrática es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Bueno, lo que hacemos es algo que se le llama completar cuadrado para graficarlo. ¿En qué consiste completar cuadrado? Bueno, consiste en lo siguiente. Yo tomo el x al cuadrado y el más 4x y los agrupo. Y el más 2 lo pongo acá. Entonces vengo y digo, bueno, ¿qué le falta a esto para que sea un trinomio cuadrado perfecto y poderlo factorizar? Bueno, como aquí tenía 2, no cumple la condición del hecho de que para que sea un trinomio cuadrado perfecto sacamos la raíz del primero y sacamos la raíz del tercero, y el segundo debe ser el doble de la raíz, del doble del producto de las raíces. Pero la raíz de 2 pues es raíz de 2 y 2 raíz de 2 pues no es igual a 4. Entonces lo que hacemos es aquí podemos hacer dos cosas: sumarle y restarle lo que le hace falta a 2 para poder ser cuadrado perfecto.
Entonces podríamos tener el más 2, pero lo que hacemos es sumarle otro 2, pero también restárselo. Y eso es lo que nosotros le llamamos sumar un 0. Y ese 0 es un 0 conveniente. ¿Para qué? Para luego tener que esto va a ser x al cuadrado más 4x más 4. Y esto menos 2. Entonces esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. Y basta con encontrar solo sus raíces del primero y el tercer término. El signo sería más porque x es más. 2 más 2 al cuadrado menos 2. Y entonces ya a la hora de quererlo graficar en el plano cartesiano, vamos a tener que, como son dos, se le suma 2, entonces el vértice va a estar en el punto 0,2. Entonces el vértice sería, bueno, no sería 0,2, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver que va a ser el punto de, en este caso, en x sería menos 2. Pero en y va a ser el valor del intersecto acá, es decir, menos 2, menos 2. Y entonces va a ser la misma, va a ser la misma ecuación cuadrática y igual a x cuadrado, pero con dos desplazamientos a la izquierda, en menos 2, y luego dos desplazamientos hacia abajo, que sería menos 2 también, en y. Entonces el vértice quedaría en este punto, menos 2, menos 2, y luego graficamos la función, que sería la misma, ¿verdad? Que pasaría por este otro punto y luego pasaría de esta manera. Quedaría como hacia abajo, ¿verdad? Pero el vértice quedaría en este punto. Ahora, el dominio de esta función cuadrática serían los reales, porque en toda ecuación cuadrática o función cuadrática va a tomar todo valor real. Pero en este caso, el recorrido va a ser siempre desde, bueno, cerrado, ¿verdad? Desde, vamos a decir, desde el valor de B o del valor de C, ¿verdad? Porque es el intersecto. Bueno, aunque no le podríamos llamar C, sino que en este caso sería de menos 2 hacia más infinito. Pero porque el intersecto siempre va a ser el número que aparece independiente acá. Entonces, cualquiera puede decir, no, graficar esta función es difícil, pero ahí se tiene que recordar de la complementación de cuadrado, y para recordarse la complementación de cuadrado hay que recordar factorización, y idear esta forma de cómo llevarlo a completar los cuadrados, porque la finalidad es llevarlo a esta forma, ya que si nosotros le sumamos acá o le restamos acá, entonces puedo hacer desplazamientos horizontales, y si le sumo acá puedo hacer desplazamientos verticales, y si le multiplico acá un valor, entonces puedo hacer contracción o dilatación, que eso se cumple en toda función, pero la que más se utiliza es en la fórmula o en las ecuaciones, en este caso cuadrática. Bien, prácticamente podríamos decir que esos son los temas en los cuales se están
bueno, era la finalidad de la tutoría. Acá hay un documento que en ese documento, bueno, si no les aparece, me avisan porque me parece que en algunos casos como que se los proyecta de una manera diferente, creo. Acá hay un material donde ahí se les menciona más a profundidad. Digamos que yo se los he dado solo como la noción, ¿verdad? Para que, como un recordatorio, como un repaso. Pero acá en el material, pues ahí les definen una función afín. Que la función afín es este, la misma ecuación o la misma función lineal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les definen qué es una función afín, que es una función que va de un conjunto A a B y tiene la forma mx más b, ¿verdad? Donde A y B están en los reales. Aquí me está diciendo que si el m debe de ser diferente de 0, ¿verdad? Ya que si el m es 0, o sea, la pendiente es 0, significa que la función va a ser constante. La otra parte es que la función lineal la podríamos definir de la forma mx, o sea, solo la muy pendiente con la x, ¿verdad? Sin considerar la b. En este caso no lo consideran como la consideran a la función lineal como aparte de la función afín, ¿verdad? Pero ese es criterio que se utiliza para poderlo representar. Acá les da un problema donde se aplica la función lineal. Es acerca de la venta de unos pollos que tienen cierto precio y si lo vendemos, cuánto sería lo que se vaya ganando. Entonces ahí la ganancia, cuánto sería si se quieren vender hasta 100 pollos semanales. Y ahí se pide que se defina una función. Las funciones cumplen las siguientes características. La función lineal, que si la evaluamos en 0 siempre va a ser 0. Una función lineal siempre va a ser impar. Si yo la función la evalúo en mx, sería m por f de x. Aquí más adelante, cuando se vea álgebra lineal, van a recordar que esta es una propiedad de linealidad. Entonces, como se cumple esa propiedad de linealidad, tener esto acá es lo mismo que tener esto otro de acá abajo. Lo mismo acá, aquí hay un teorema sobre la función afín. Ahí le pueden dar una revisada, ¿verdad? En cómo hacer o cómo se ha planteado el teorema. El teorema inverso o el teorema recíproco del anterior, pues aquí también se define. Aquí hay otro problema relacionado con funciones. El criterio de la función afín. El número real m de una función afín dada recibe el nombre dependiente de la recta. Aquí hay otro ejemplo para poder calcular cuál es la pendiente de cada uno de lo que se está mencionando. La intersección de la gráfica con los ejes coordenados, aquí aparece y les dice cómo encontrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la intersección con el eje de las y, hago x igual 0. Y si quiero encontrarlo para el eje de las x, entonces hago y igual 0. Aquí tenemos la gráfica de la función afín. Solo se define, ¿verdad? Tenemos también la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, que es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Hay una forma de cómo demostrar esa fórmula de la distancia, pero que se hace utilizando el teorema de Pitágoras, ya que si nosotros tenemos dos segmentos en el plano cartesiano, al considerar el desplazamiento en x y el desplazamiento en y, se nos genera como un triángulo rectángulo, donde
lo que queremos es encontrar la distancia, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo generado. Acá me dice qué pasaría con la gráfica de una función si la pendiente es 0 y, y si b vale 0. Entonces la pregunta es si sería una recta. Y en realidad pues sería el eje de las x, ya que, bueno, para todo x sería 0, entonces diríamos que es el eje de las x. Acá se definen algunas cosas, por ejemplo, que tiene que ver con trigonometría, por ejemplo, la tangente de teta. Pero resulta que la tangente de teta pues es la misma pendiente. Es decir que cuando estamos hablando de la pendiente vamos a estar hablando también de la tangente de una gráfica. ¿Para qué sirve el hecho de encontrar la tangente? Sirve para poder saber cuál es la pendiente de esa recta, o sea, en términos del valor. Y tenemos el crecimiento y el decrecimiento de una función afín, el dominio y el ámbito de una función afín. Como repito, la función afín lo define acá como función afín el mx más b, ¿verdad? Que nosotros en el ejemplo que acabamos de dar era ax más b, pero la función lineal la consideran como un caso particular de la función afín, y lo mismo de la función constante. Aquí están unos teoremas de las rectas paralelas, como se demuestra que son dos rectas paralelas, el recíproco de las rectas paralelas, las rectas perpendiculares, que la multiplicación tiene que dar igual a -1. Aquí aparece también la demostración de cómo hacerlo. La distancia entre dos puntos, aquí se define el recíproco de las rectas paralelas. Bueno, aquí creo que la demostración, creo que se hace una demostración de la multiplicación de estas dos rectas perpendiculares, creo. Ahí se recomienda hacer una revisión para poder tener idea. El punto medio de dado dos puntos A y B, cómo se calcula, que es el que ya acabamos de desarrollar. Algunos problemas de aplicación. También una propuesta metodológica de cómo dar a conocer este tipo de tema, ¿verdad? Este tema a partir de las gráficas. Aquí aparece la manera, que es algo similar a lo que acabamos de desarrollar, y pues ahí también hay una parte de un resumen, un glosario, algunos ejercicios de autoevaluación para ver qué es lo que se ha comprendido y qué es lo que no se ha comprendido sobre este tema. Se menciona la función cuadrática, qué es la función cuadrática, algunas aplicaciones, aquí aparece la forma que tiene, algunos conceptos básicos, mencionar también que en algunos casos la función cuadrática pues se aplica en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, acá me está dando como una función que tiene que ver con aplicabilidad, que en su momento pues se van a estudiar más a profundidad. La representación gráfica, se menciona que es una parábola. El vértice de la parábola, que en este caso es menos h, bueno, h, k, que era lo que decíamos anteriormente. El h siempre va a ser menos b sobre 2a, y el k va a ser el menos el discriminante sobre 4a. Aquí se hace una demostración, o mejor dicho, una forma de cómo llegar a de esta función a esta otra,
que era lo que hacíamos a la hora de, de hacer la complementación de cuadrado. Aquí tenemos la fórmula, la forma de cómo encontrarla. Esto era lo que mencionaba, de que hay un foco, hay una directriz y hay un vértice cuando estamos hablando de una parábola en general, ¿verdad? Acá les piden que indaguen en la naturaleza ejemplos del movimiento parabólico, que es una de las aplicaciones. También la parte de la concavidad, que significa que la concavidad es como la forma que tiene en este caso la gráfica. Si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces y aquí se define, por ejemplo, si la función es positiva, si el valor que está acá es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Si es negativo, sería cóncava hacia abajo. Aquí hay un teorema sobre eso que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que si es positivo o si es negativo. También cuál es el punto máximo o el punto mínimo de acuerdo a la fórmula que se tenga, ¿verdad? Aquí por ejemplo les dice que se pruebe que el punto máximo está en menos b sobre 2a. El punto máximo o el punto mínimo. La intersección con los ejes cartesianos es similar casi como en el anterior, ¿verdad? Que hacemos x igual 0 y y igual 0 para poder encontrar las intersecciones en cada uno. Para graficar una función, a veces el hecho de considerar las intersecciones de cada uno de esos puntos y el punto máximo o el mínimo nos es de mucha utilidad, ya que teniendo este punto, este otro y el punto máximo, entonces podemos encontrar esta gráfica, que es de esta forma. Y como hemos dicho, el dominio siempre van a ser todos los reales, y el recorrido va a ser desde el punto donde intersecte con el eje de la y hacia más infinito, pero en el caso de que sea una ecuación, digamos, bastante sencilla. Aquí tenemos la parte de que mencionábamos que toda función cuadrática tiene un eje de simetría. Aquí tenemos el eje de simetría, que sería este. No necesariamente va a ser el eje de las y, porque probablemente esté en otro, el vértice esté en otro punto. Aquí nos menciona cuál sería el vértice, que sería menos b sobre 2a, y en x, ¿verdad? Y en y sería f de menos b sobre 2a. Esta es una de las técnicas, una de las formas para poder encontrar con mayor facilidad el punto donde se intersecta, o donde tiene el máximo o donde tiene el mínimo. También acá hay una parte de la intersección de una recta con una parábola, ¿verdad? Que va hacia abajo. Te pide cuáles son los puntos en los cuales se van a tocar. La parte del dominio, la parte del recorrido, aquí se lo definen sobre un intervalo cualquiera. Entonces cuando se define sobre un intervalo, entonces es más fácil encontrar el dominio, que sería desde donde el punto más bajo en y, bueno, en el recorrido, ¿verdad? El punto más bajo en y y el punto más alto en y, que sería en este caso el recorrido. También nos hablan de la monotonía. La monotonía hemos dicho que es cuando, es monótono si va creciendo con la misma forma o va disminuyendo, pero en el caso de la parábola, en una disminuye y en la otra aumenta, entonces no es monótona, no tiene la misma forma, no tiene la misma forma del crecimiento o el de decrecimiento. Aquí está parte de lo que ya mencionábamos, que sucede, la relación entre el discriminante, el valor de a, con cada una de las fórmulas gráficas. Aquí se habla de la concavidad, de la intersección en el eje y, la intersección en el eje x,
el eje de simetría, el vértice de cada una de las gráficas. Entonces, en síntesis, pues eso sería como la finalidad de la tutoría. Ahí les queda a ustedes para poder revisar más a profundidad algunas cosas. Recuerden también que si no les parece la bibliografía con la cual se está trabajando, pues ustedes pueden buscar otra bibliografía. Cabe mencionar que en alguna bibliografía mencionan algunos conceptos un tanto que pueden resultar complicados, podríamos decir, pero también hay otras bibliografías que son sumamente fáciles de entender. Entonces, no sé si de lo que se ha mencionado, pues hay alguna pregunta, algún comentario, algo que podamos reforzar de lo que se ha definido. Pueden hacer en estos momentos las preguntas respectivas. Bueno, si no hay ninguna interrogante, entonces daríamos por finalizada la presente tutoría. Como siempre, recordarle el hecho de leer alguna bibliografía adicional y ponerse al día con todas las actividades que sean presentes, ¿verdad? Ahí revisen las notas que se tienen y si hay algún problema, pues hacérmelo llegar. Entonces nos veríamos en una nueva tutoría. Pienso que podemos definirla siempre el viernes, ¿verdad? Una hora puede ser de lógica, si hay alguna pregunta, y la otra hora puede ser de álgebra. Entonces, pasen buenas noches y hasta la próxima.